gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como en el principio, ahora y siempre. Bueno, vamos a iniciar entonces este segundo bloque hoy de bien, un poco relacionado con el tema en cuestión, la visión de la pastoral vocacional a la luz del decreto ad gentes. Hace algunos minutos atrás hablábamos del necesario contexto que debemos tener para comprender esta realidad. Bien, entonces hablamos de un decreto que pertenece a un acontecimiento importante de la Iglesia, el Concilio Vaticano II, celebrado entre 1962 y 1965. El decreto ad gentes, bien, es un documento fundamental para comprender la realidad misionera de la Iglesia, ¿no? Fue aprobado el 7 de diciembre de 1965. Y bueno, este documento redefinió la comprensión de la actividad misionera de la Iglesia. Y la premisa central que este documento tuvo fue definir que la Iglesia es misionera por su propia naturaleza. Dice Agentes, número 2, la Iglesia es misionera por naturaleza. Bien, para el óptimo desarrollo de esta ponencia, si alguno tiene una pregunta, pues levanta la mano y vamos haciendo alguna pausa. Bien. Entonces, este documento nos habló precisamente que la Iglesia es misionera por naturaleza, una condición fundamental. Esto quiere decir que la actividad de la Iglesia no es adyacente, un departamento más, no, sino una dimensión constitutiva, intrínseca, ¿no?, de su ser y de su acción. Y a la luz de esta verdad, de esta gran premisa, la pastoral vocacional pues adquiere una dimensión renovada y universal, que trasciende más allá de captar jóvenes para la vida religiosa, para la vida sacerdotal, sino que quiere convertirse en el corazón pulsante de la evangelización y por ende de la construcción del reino de Dios. ¿Cuál es el fundamento teológico de este documento? La Iglesia como sacramento misionero. Bien, Allende sitúa la misión en el misterio de la Santísima Trinidad. El Padre, por su amor envía al Hijo y el Espíritu Santo para la salvación de la humanidad. Y antes ya habíamos escuchado nosotros aquella gran premisa: la Iglesia es sacramento de salvación. Es un regalo de Dios a los hombres para salvarlos. Y en este contexto, entonces, los hombres y las mujeres son enviados para continuar la misión de Cristo, que era precisamente la salvación de la humanidad. Entonces, desde esa perspectiva, pues la pastoral vocacional no es solamente una búsqueda de candidatos para el sacerdocio, la vida consagrada, no, sino una invitación a todos los bautizados a descubrir y responder a su vocación particular dentro de la vida de la Iglesia. Entonces, la pastoral vocacional se convierte en un discernimiento, un espacio para discernir cuál es el proyecto de Dios para cada persona, donde el Señor nos quiere más felices, donde el Señor nos quiere más santos y donde podemos ser más útiles también en una integridad de vida, ¿no? Y por eso siempre el proyecto está orientado a participar en la misión salvífica de Jesucristo,
Entonces, en primer lugar, necesitamos comprender ese fundamento teológico. La Iglesia como sacramento universal de salvación y sacramento misionero también. ¿Bien? Un regalo de Dios para salvar a los hombres, pero también un regalo de Dios para anunciar su reino en el mundo entero. ¿Se entiende hasta el momento? Con toda confianza, ¿no, Padre? ¿Me puede, por favor, completar cuando usted habló del misterio de la Santísima Trinidad? Muy bien. Atiendes, el documento sitúa la misión en el misterio de la Santísima Trinidad. Bien, lo dice el numeral 2 al 4. El Padre, por su amor, envía al Hijo y al Espíritu Santo para la salvación de la humanidad. Y qué bueno que haga preguntas, ¿no? Yo soy de los que suele decir siempre, a los laicos no hay que subestimarlos, no. Los laicos deberían saber tanta teología como un sacerdote. Deberían ser doctores también en teología. No podemos subestimar, decir, no, caramba, es que vamos a hablarles de a poco, porque no. Todo lo contrario, hay que darles todas las herramientas para que puedan anunciar con la misma parresía, con la misma fuerza, el mensaje de la salvación. Y en cuanto a la última pregunta, donde dijo, ¿dónde el Señor nos quiere? ¿Dónde el Señor nos coloca? Bueno, yo porque ahora ni yo me acuerdo cuándo dije eso. Ya casi finalizando. Bien. Porque son preguntas que uno se puede hacer o en talleres hacerlas. Ok, bueno, hablamos un poco de esa necesidad de responder a la vocación particular de cada uno dentro de la misión de la Iglesia y luego ser un servicio de discernimiento del proyecto de Dios para cada persona, ¿no? Un proyecto que me ayude a descubrir para qué soy bueno, para qué soy útil, dónde soy más feliz también, porque Dios nos quiere libres y felices. Entonces, en primer lugar, el fundamento teológico. La Iglesia como sacramento misionero. En segundo lugar, tenemos ya dentro de la reflexión algunos principios claves de agentes y cuál es su repercusión en la pastoral vocacional. El documento se sitúa como un redescubrimiento de la actividad misionera de la Iglesia. Ok, misión. Ahora, ¿cómo o cuál es la repercusión de la pastoral vocacional en la actividad misionera? Alguno podrá decir, bueno, no hay relación alguna. Y lejos de cualquier acepción, porque están intrínsecamente unidos. La actividad misionera y la pastoral vocacional. ¿Cuáles son esos principios claves de agentes? Primero, la universalidad de la misión y de la vocación. ¿Bien? La iglesia peregrinante. ¿Quiénes son la iglesia peregrinante? Nosotros. ¿Y la iglesia purgante? ¿Y la iglesia triunfante? Entonces, la iglesia peregrinante es por su naturaleza misionero. Muy bien. Puesto que toma su origen de la misión del Hijo y de la misión del Espíritu Santo según el designio de Dios Padre. Todos y cada uno de nosotros somos responsables de la misión. No esa misión que se hace solo con los indígenas, en espacios alejados de Dios, sino en el lugar donde cada uno de nosotros vive. Fíjense que nosotros, por ejemplo, en este momento estamos experimentando en nuestra diócesis un dinamismo misionero. Nuestra diócesis fue fundada en el año 1922, el 12 de octubre. Curiosamente, en el mismo año de 1922 se erige canónicamente el Vicariato Apostólico de Carolina. Ambas iglesias hermanadas. Por si fuera poco, el primer obispo de la diócesis, Monseñor Tomás Antonio San Miguel, quiso hacerse misionero. Siendo obispo de esta diócesis, quiso renunciar
como obispo titular para internarse en la misión con los infieles, como él mismo lo escribió en sus cartas. Curiosamente, 100 años después, nosotros vemos cómo ese voto misionero de Monseñor San Miguel se hizo realidad en uno de sus predecesores. Cuando a la diócesis de San Cristóbal se le encomienda el encargo misionero, el Ius Commissionis del Vicariato Apostólico del Cardenal. ¿Sabían ustedes ese dato? No. Fíjense, como un obispo no concluyó una tarea, pero uno de sus predecesores lo consiguió. Y es maravilloso descubrir cómo en el registro epistolar, en puño y letra de Monseñor San Miguel, decía, ¿no? De momento confiere a Dios lo que por ahora se frustra. 100 años después, ¿cómo se cumple esa tarea? Así son los designios de Dios. 100 años después, Dios nos regala este encargo misionero y nos habla, como en los signos de los tiempos, para girar la mirada, para saber que somos una diócesis llamada para llamar, pero que necesita comprometerse en la misión. Fíjense también que hay una implicación directa para la pastoral vocacional, ¿no? La misión anteriormente parecía ser una tarea exclusiva de los misioneros. Entonces, para ser misionero había que ir al África, había que ir al Caroní, había que ir al medio de los indígenas, había que ir al Asia, y no. Toda vocación cristiana, matrimonial, laical, sacerdotal o de vida consagrada es inherentemente misionero. Y por eso la pastoral vocacional debe ayudar a cada creyente a vivir en su propio estado de vida como un camino de evangelización, de servicio, de misión. ¿Bien? Y por eso el discernimiento vocacional se convierte en un discernimiento propio de cómo voy a participar en la misión de la iglesia. Yo debo hacer misión en mi casa, con mi familia, en la iglesia, con mi grupo de apostolado, con los muchachos que estoy animando para el discernimiento vocacional, de manera que yo me sienta partícipe de esa construcción del reino de los cielos. ¿Y cómo descubriremos que el reino de los cielos está en medio de nosotros? A través de los frutos. ¿Y cuáles son los frutos? Caridad, paz, longanimidad, benignidad, fe, continencia, gozo, paciencia, ¿no? Dones y frutos del Espíritu Santo. Cuando en una comunidad hay frutos abundantes de fe, ahí está presente el reino de Dios. Otro de los principios claves de Adyentes y su repercusión en la pastoral vocacional tiene que ver con el testimonio de vida como primer anuncio. Lo dice el número 11. El testimonio de vida cristiana es el primer y principal medio de evangelización. Mi vida, el primer evangelio que yo manifiesto. Dos breves historias que nos ayudan a entender esta realidad y las hemos escuchado quizá como una tradición, ¿no? Francisco y León, ambos frailes, salieron a evangelizar y bueno, el uno le pregunta al otro y bueno, no hemos hablado, no hemos hecho alguna misión. Y Francisco simplemente le dijo, bueno, el hecho de salir ya fue una misión suficiente con nuestra presencia, ¿no? Fíjense que es muy importante, lo comentábamos hace un rato en la entremesa. Una religiosa fue a acompañar a un sacerdote a una promoción vocacional en un colegio. Y aquel sacerdote pues habló emocionado de la vocación sacerdotal, habló muy emocionado del sacerdocio y luego le dijo a la religiosa, a la hermana, bueno hermana, caramba, ahora de usted un mensaje. Y le dijo la hermana a las muchachas, ay, ustedes no se metan a esto es muy difícil. Bueno, ¿no? El primer testimonio es el personal, ¿no? El primer testimonio es la vida. Si mi vida no habla del Evangelio, será muy difícil que los otros puedan creer.
Luego, ¿cuál es la implicación para la pastoral vocacional de este testimonio como primer anuncio? Fíjense que la pastoral vocacional no solo busca hablar, ¿no?, de vocación, sino mostrarla, es decir, manifestarla a los demás. No podemos ser solo de testimonios y conceptos abstractos, sino de transmisión de una experiencia. Y el testimonio gozoso, coherente, entregado a los sacerdotes, de las religiosas, de los religiosos, de los laicos, de los matrimonios cristianos, es el terreno más fértil para que surjan vocaciones de cualquier tipo. Fíjense que, ¿cuál es la mejor misión, ¿no? ¿Cuál es la del testimonio gozoso? Yo me quiero casar porque quiero ser tan feliz como ellos. Y no escuchar esa propaganda que muchas veces tenemos en nuestras parroquias, ¿no? No, mire, caramba, no se case, porque usted se casa y hasta ahí le llega. No se case, quédese como está. No hay testimonio gozoso de la vivencia del Evangelio. Luego, otra de las claves es la encarnación y la adaptación cultural. Para poder dar testimonio de Cristo de manera eficaz, dice Argentes 10, entre los pueblos, necesitamos unirnos a ellos por el aprecio y la caridad, comprender cada muchacho, cada realidad, cada experiencia distinta para poder hablar en su lenguaje. ¿Bien? Podemos hablar a unos muchachos acerca de una realidad que no conocen, hablarles de algo que no experimentan. No, hay que encarnarnos, ponernos en los zapatos del otro. Y el Papa Francisco decía en Evangelii Gaudium, es necesario quitarse las sandalias para pisar la tierra sagrada del otro, ¿no? Encarnarnos, entrar en el otro, en la realidad, con mucha finura, con mucho tacto, con mucha disponibilidad también. Y fíjense que la pastoral vocacional, por ejemplo, no puede ser una propuesta ajena a la realidad y a la cultura de los jóvenes de hoy, ya lo conversábamos hace unos minutos, sino que debe ser una respuesta plena a las inquietudes, sin renunciar a la realidad evangélica. A veces es muy fácil promover un Cristo muy a modo nuestro, ¿no? Fíjense, algunos de los que están aquí seguro recordarán esa experiencia. Yo apenas tengo 28 años. Las misiones populares de los redentoristas, ¿no? En muchos pueblos. Entonces, sacerdotes españoles, en su mayoría, que venían y hablaban con una fuerza del Evangelio, que se casaban hasta los más infieles, ¿no? Se arrepentían los más pecadores. Y entonces había una predicación sentida, con fuerza. De por sí mis papás se casaron, por ejemplo, con los misioneros redentoristas en una de las últimas misiones allá en Santana. No eran los más infieles, ¿no? Por si acaso. Pero eran misiones que tenían mucha fuerza y se predicaba un Cristo de radicalidad evangélica. Cielo, infierno y purgatorio. Me decía una señora un día, Padre, con la predicación de los redentoristas no nos quedaba otra opción que convertirnos, ¿no? Porque era hablar del infierno y caramba, y si no me convierto, y había predicación para hombres, para mujeres, y una estructura bien realizada. Se hablaba con radicalidad del Evangelio, ¿no? Se hablaba del cielo para los triunfantes, para los que perseveren, el purgatorio para los que tienen que purificar y el infierno para los que no quisieron aceptar la realidad de Dios. Hoy poco hablamos del infierno, poco se habla del infierno, poco se habla de las últimas realidades, poco se habla de la realidad escatológica, porque bueno, Dios es amor y hay que permitir. No, Cristo es nuestro amigo, pero es un amigo exigente. Si nosotros no hablamos de la radicalidad evangélica, vamos a seguir en la dificultad que experimentamos muchas veces con estas corrientes ideológicas de estos días, ¿no?
no hay radicalidad evangélica. Entonces, bueno, da lo mismo que se hable del cielo o no se hable, da lo mismo que el sacerdote venga o no venga de sotana, de clérima, da lo mismo que esté de paisano o que no esté de paisano, da lo mismo que, bueno, no se hable del evangelio en la predicación, sino de otra cosa. Se pierde la radicalidad evangélica y entonces deja de fructificar. Y fíjense que, perdón, me voy a extender un poco, a salir un poco del tema. Ahí radica, por ejemplo, también el problema que tenemos con el aumento de la secularización y la decreciente cifra de vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. No hay radicalidad evangélica. ¿Qué conmovía, por ejemplo, a los jóvenes antes? El ver a los sacerdotes en el campo, a lomo de mula, pasando el caño, pasando el río, en medio de su gente. Conmovía ver a la religiosa que dejaba su casa para ir al África, para ir al Asia, ¿no? Conmovía ver a esa pareja de esposos que duraron más de 60 años en fidelidad y perseverancia. Poco tenemos hoy radicalidad evangélica y por eso tenemos déficit y números alarmantes en las vocaciones. Pero alguien debe hacer algo. Luego tenemos la promoción de las iglesias particulares y las vocaciones nativas. Allende, por ejemplo, destaca la importancia de formar un clero y personas consagradas que sean de la región para fructificar, para florecer la iglesia. Hace no más de 2 años nosotros celebramos el centenario, pero seguimos siendo una iglesia relativamente joven. 100 años. ¡Ah, qué iglesia! No, somos una iglesia joven, aún 100 años, en comparación a otras iglesias locales que tienen 500, 800 años, ¿no? Somos una iglesia que está caminando en espíritu y verdad, que se está incluso redescubriendo y que ahora, leyendo los signos de los tiempos, se nos está encaminando a una dimensión misionera. El ir con misiones no es un encargo solo del señor obispo Gonzalo Alfredo Tiberio Vivas, no, es una realidad de todos. Rezamos por el vicariato apostólico de Berlín, pedimos al Señor por los sacerdotes que están haciendo misión, apoyamos las iniciativas económicas, de recursos para el vicariato apostólico de Carolina. Es una realidad que nos compete a todos. Y fíjense que tiene una implicación directa. Aunque hay gente que se enfoca en las misiones, bien, ese principio es aplicable para todas las iglesias locales. La iglesia local de San Cristóbal, bien, porque la pastoral vocacional debe fortalecerse dentro de la comunidad local. Y por eso hay que promover un sentido de corresponsabilidad, de pertenencia, ¿no? Mantener vivo ese espíritu de ir a otros lugares, pero siendo misión en mi lugar, ¿no? Bueno, yo quiero ser como San Francisco Javier, yo quiero ir a evangelizar. ¿Y tu familia? ¿Y tus amigos? ¿Y los del grupo de apostolado, no? Hace algunos días me decía una señora en otra parroquia, no en Coloncito, en otra parroquia, me decía, bueno padre, pero ¿por qué no hacemos nosotros misión si necesitamos ir a evangelizar, a llevar la palabra de Dios? Y el grupo de apostolado en unos cuantos problemas. ¿Dónde es la primera misión? Ahí, con el más cercano. Y después, esa misión Allende, ¿no? Entonces pensamos bastante en la misión ad extra, pero poco en la misión ad intra, ¿no? Y es una realidad que nos compete a todos. Y fíjense que la promoción de vocaciones nativas también es una implicación para la pastoral vocacional que nos propone Allende. En Europa está ocurriendo un fenómeno curioso. Muchos africanos viajan a estudiar a Europa, a Roma, a Italia, bien,
y se quedan. No regresan a su diócesis, no regresan a hacer misión. Entonces de nada sirve que nosotros promovamos vocaciones para extender el reino de Dios en otro lugar, pero el reino de Dios en nuestra comunidad, en nuestra familia, Y en esto no solo con los sacerdotes, con las religiosas, con los matrimonios también. Muchas veces pasa, sobre todo en lugares donde hay varias parroquias, que nosotros solemos ser muy partidarios, muy de nosotros. Entonces nos cuesta ir al otro lugar, nos cuesta salir de nosotros mismos, o por el contrario, nos quedamos encerrados. No somos capaces de descubrir, discernir ese espíritu a gentes, ese espíritu hacia la gente. Y por tanto no promovemos ni una cosa ni la otra. ¿Bien? Bueno, hasta el momento se entiende. ¿Alguna pregunta? Vamos ahora a ver hacia una pastoral vocacional intrínsecamente misionera. El punto número 3. ¿Bien? ¿Cuál era el punto número 2? Padre, no me acuerdo. Mensajes integradores y misiones. Los principios claves. ¿De cuál documento? ¿Cuál es el documento? Agentes. Bueno, pero ¿cenaron o no cenaron? Agentes, ¿no? Del Concilio Vaticano II. Fíjense que desde agentes, como les decía, la pastoral vocacional, más que una captación de personas, es un proceso dinámico, continuo. Es un proceso que busca hacer experiencia con los demás. Y por eso, para nosotros tener una pastoral vocacional intrínsecamente misionera, bien, voy a escribir aquí, pastoral vocacional misionera, necesitamos, 1, despertar la conciencia bautismal misionera. ¿Cuántos de los que están aquí son bautizados? Y la misión es compromiso de todos. Ayudar a cada cristiano a comprender que su bautismo es ya una llamada a la misión. Llamados a hacer una misión. Y ya lo hemos conversado, en cada lugar donde cada uno de nosotros haga vida. Ahí donde se levanta un cristiano, ahí hay que construir el reino de los cielos. Ahí donde haga vida un cristiano, ahí necesitamos nosotros levantar esa bandera de la cristiandad y transformar el espacio, sin cambiar de estado de vida, ¿no? Bueno, Padre, es que para yo anunciar el reino de Dios, yo necesito, ponerme un vestido más largo y ponerme una insignia, ¿no? En el estado de vida de cada uno. El sacerdote, en su vida sacerdotal. El matrimonio, en su vida matrimonial. El ingeniero, allá en la fábrica. El maestro, en la escuela. El campesino, en el surco. Y así cada uno, para hacer vivo realmente ese deseo misionero. En segundo lugar, para tener una pastoral vocacional intrínsecamente misionera, necesitamos cultivar una cultura vocacional. Bien, y la diócesis de San Cristóbal tiene una gran cultura vocacional de manera histórica. Fíjense, desde 1922 hasta el 2025, nosotros hemos evidenciado bien la mano del Señor en medio de nuestra historia. Desde que llegó el primer obispo hasta el encargo misionero. Apenas llegó el señor obispo, el siervo de Dios Tomás Antonio San Miguel, llegaron con él las hermanas salesianas, los padres redentoristas, las hermanas dominicas, llegaron un sinfín de comunidades religiosas para construir el reino de los cielos. Bien, había desde ya una cultura vocacional.
Y nosotros necesitamos crear ambientes donde la oración por las vocaciones sea constante. Al párroco, caramba, padre, ¿qué le parece si después de la misa hacemos siempre la oración por las vocaciones? ¿No? Y bueno, puede que el párroco sea olvidadizo. Bueno, se le da una tarjetica y entonces se pega allá en el misal o se pega en el ambón. Padre, mire, bueno, no se le olvide la oración por las vocaciones, ¿no? Al punto de que eso sea un hábito continuo. Yo recuerdo que en mi parroquia siempre rezaba no solo la oración por las vocaciones, sino también una oración que solía hacer Monseñor Ramírez Roa, ¿no? Y era algo así como: gracias, Señor, por la vida y por la fe. Gracias, Señor, por la noche y por el día, por el agua y por el sol. Por los días tristes. bueno, ya está. El día de ayer ya pasó. El mañana está en tus manos. Tú nos das el día de hoy para emplearlo en tu amor y en el servicio a los hermanos. ¿Bien? Qué bonito. Bueno, generar precisamente esa cultura vocacional. Fíjense que todos nuestros laicos, por ejemplo, supieran, después de la Santa Misa, todos juntos, a una sola voz: Dios de la vida y del amor, que ha bendecido nuestra tierra con la profunda fe de nuestra gente, continúa suscitando vocaciones sacerdotales y religiosas en las familias y comunidades de Táchira, que la respuesta generosa de tantos jóvenes a su llamada aumente el número de ministros de tu Hijo por el servicio del pueblo de Dios, y que la fidelidad de tus sacerdotes sea un testimonio de tu presencia salvadora. Te lo pedimos por la intercesión de María de Táchira, Nuestra Señora de la Consolación. Amén. Se hace un hábito, se genera un hábito. Algunos animadores vocacionales no saben la oración por las vocaciones. El colmo de los colmos, santo Dios. A esa otra. Penitencia. Bueno, muy bien. Fíjense, si hay una oración constante, el testimonio va a ser palpable y la propuesta vocacional se va a hacer presente con valentía y con mucha alegría. Creo que hoy he insistido mucho en el hecho de ser un testimonio gozoso. Si no somos testimonio gozoso, no vamos a transmitir, a llevar esa experiencia. Luego necesitamos favorecer el discernimiento personal, ¿no? Para tener una pastoral vocacional misionera. Hay que acompañar a los jóvenes y adultos en la búsqueda honesta de la voluntad de Dios para su vida, sea cual sea el camino para el que Dios los llama. No tenemos la tarea de llenar seminarios, atentos, no. La tarea es de ayudar a discernir a los jóvenes, a las personas que se acerquen a nosotros, cuál es el camino de Dios para sus vidas. Matrimonios, sacerdotes, religiosas, de manera que la gente sea buena, santa y feliz. Bien, no se trata de llenar seminarios, de llenar conventos, no, se trata de ayudar a discernir, ¿no? El discernimiento, capacidad de decidir, capacidad de decisión, ser iluminados para iluminar a otros. Luego, para tener una pastoral vocacional intrínsecamente misionera, necesitamos promover vocaciones específicas. Fíjense, ahora que tenemos este encargo de Dios con misiones, necesitamos mantener viva la llama de la misión universal, ¿no? Desde ya, ver esas cualidades. Mira, ¿y a ti no te gustaría ir a la misión entre los indígenas? ¿A ti no te gustaría ayudar en el vicariato apostólico de Carolina? ¿No? ¿A ti no te gustaría ir a hacer luz entre la gente, ¿no? Entre los que no conocen a Cristo? Promover esas vocaciones específicas a la misión adyentes, es decir, hacia la misión con los demás. Y luego, la necesidad de integrar la pastoral juvenil y vocacional. Hay que entender, como lo decíamos al inicio, que la pastoral juvenil, para ser completa, debe tener una dimensión vocacional, como la pastoral catequética, la pastoral infancia y adolescencia misionera. Bien, dijimos que era el campo más fértil.
la pastoral juvenil. ¿Dónde están los muchachos? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están pensando? Para poderlos abordar y hacer un mejor trabajo, un trabajo más eficaz, ¿bien? Que nos ayude a extender el reino de los cielos. Bueno, en conclusión, fíjense que la misión general, ¿no?, de la pastoral vocacional a la luz de Adyentes es servir a la misión universal de la Iglesia, suscitando en cada bautizado, en cada hombre y mujer, ¿qué cosa? La conciencia de su llamado personal a la santidad y a la evangelización. En otro tiempo, cuando nosotros solíamos visitar los colegios, se hacía un esquema muy sencillo en la pizarra, ¿no? Entrábamos a los colegios y decíamos a los jóvenes: ¿quién es el autor de la vida? Dios. Dios nos hace una triple llamada. En primer lugar, a la vida. En segundo lugar, al bautismo. Bien. A la vida en Él. Y al ser llamados al bautismo, esto implica ser hijos adoptivos de Dios, pertenecer a la Iglesia y ser conscientes de esa misión que tenemos, ¿no? Y por último, decíamos nosotros que hay una tercera llamada, una tercera vocación: la vocación a la vida, la vocación bautismal y la vocación específica. Bien, ¿qué quiere Dios con mi vida? San Bernardo solía colocar a las afueras de su monasterio una inscripción en latín. Decía San Bernardo: ad qui viniste, ¿no? Y todos los que venían a su monasterio se encontraban primero con esa frase: ad qui viniste. ¿A qué viniste aquí? ¿No? Ad qui viniste. ¿A qué viniste? Y es algo que nosotros necesitamos ayudar a clarificar. ¿A qué vamos? ¿Para qué nos encontramos? ¿No? Hoy hay una gran pérdida de significado en medio de la sociedad, ¿no? Hemos reducido el significado de las cosas, incluso en los términos, en el lenguaje. Hemos proliferado en medio de nosotros los diminutivos. Hemos proliferado en nosotros la pérdida del significado real de las cosas. Se ha perdido la simbología, se ha perdido el verdadero sentido de las cosas. Y necesitamos nosotros ayudarle a los muchachos a clarificar para qué están aquí. Bien, fíjense que es una tarea compleja. La tarea del animador vocacional no radica solo en responder una pregunta, sino varias preguntas. ¿Qué quiere Dios con tu vida? ¿Para qué estás aquí? ¿Bien? ¿Por qué estás aquí? Y todo esto va unido en esta realidad. Si un joven, por ejemplo, no comprende que su primera llamada es a la vida cristiana, será un funcionario, no un sacerdote. Si una religiosa no comprende que su primera vocación es a la vida cristiana como bautizada, será una mujer neurótica. Bueno, que se ríe solo eso que quería decir. Entonces, comprender la realidad cristiana. Somos buenos humanos, somos buenos cristianos. Y fíjense, ya esto lo hablo un poco a destra, ¿bien? Necesitamos nosotros comprender que hoy estamos al frente de una generación distinta. Bien, nosotros estamos hoy frente a una generación denominada millennials, una generación más frágil, bien, que
tiene paradigmas distintos, ¿no? Una generación donde el ámbito emocional tiene una gran incidencia. Anteriormente, el mensaje de la vocación se daba a través de signos, señales, la sotana, el testimonio. ¿Qué ha cambiado hoy? El público que tenemos al frente, ¿no? Y lo hablábamos hace unos minutos atrás. Nosotros tenemos que tener la capacidad de internarnos en el corazón de aquellos que están frente a nosotros, que quieren discernir, pero conscientes de la realidad en que viven, ¿no? Tú no le vas a exigir a un muchacho, que llegue a las 7 de la mañana a un lugar cuando ese muchacho vive a 4 horas de ahí. Es ilógico, ¿no? Tú no le vas a exigir a un muchacho que te presente un trabajo a computadora cuando en su casa no hay ni siquiera puerta en la entrada y la luz llega de vez en cuando. Hay que encarnarnos y comprender esa realidad del otro para ser capaces de internarnos en esta gran realidad misionera. Y a veces la misión implica ir más allá. Yo suelo decirle siempre a los catequistas: bueno, ¿y tú ya fuiste a la casa de los muchachos? No, padre, es que de verdad no me da tiempo. No, padre, es que no puedo. Bueno, pues si tú fueras a la casa de los muchachos, quizás descubrirías más, ¿no? Si tú fueras a hacer misión con ellos, pudieras hacer más fructífera tu labor catequética. Si tú te preocuparas más por el otro, haciendo misión desde ya, tu apostolado sería más eficaz. Y hay que cambiar la forma en cómo hacemos el apostolado. Fíjense, somos rudimentarios, estamos anquilosados, estamos anclados a los paradigmas de hace 20 años atrás, ¿no? No hemos cambiado el método de evangelización. Vamos a una parroquia, llamamos a una comunidad a evangelizar. Bueno, ¿y qué vamos a hacer, padre? No, pues muy sencillo, mire, tomamos la Biblia, la abrimos en el capítulo 14 del Evangelio de tal, vamos, leemos y tocamos la puerta, ¿no? Y de pronto, si pelean con nosotros, pues le decimos una hojita, le damos una hojita del Padre Toro y seguimos a la otra casa. No hemos cambiado el método. Seguimos anquilosados muchas veces. Y hoy necesitamos nosotros responder a los signos de los tiempos, a una sociedad inmediata, a una sociedad secularizada, a una sociedad que nos cambió las preguntas, ¿bien? A una sociedad donde hay una pérdida de significado. Y si no, pregunten ustedes qué es amor. Hace unos 20 años atrás, para uno responder qué era amor, leía unas tarjeticas que daban con unas imágenes de violín y esta cosa, ¿no? ¿Qué es amor? Amor es. Y uno agarraba el teléfono y mandaba el mensaje y bueno, ¿no? Allá seguro Carolina y Mayra decían que... Sí. Amor es encontrarse con el otro a la vuelta de la esquina. Lo hizo. Bueno, hay una pérdida de significado incluso de esto, ¿no? Y por si fuera poco, no solo de esto, sino de categorías fundamentales. Amor, vida. El principal problema hoy de la sociedad, por ejemplo, la comprensión del aborto, no es el debate de la vida o no. El problema es antropológico. No sabemos qué es el hombre. Esa es la pregunta fundamental. Comprender qué es el hombre. El problema está que no hay fundamento antropológico. No hay fundamento eclesiológico. La mayoría de la gente que rebate con la iglesia no conoce la iglesia. Este debate del protestantismo, el debate de la Virgen María, no hay conocimiento de la iglesia. Ahora que les comentaba esta situación de este sacerdote, don Mateo Balzano, que se suicidó, no hay conocimiento realmente de la salud emocional
del presbiterio, por ejemplo. No se habla de eso. Porque nosotros no solo hemos perdido el significado de muchas cosas, sino que también hemos deshumanizado muchas cosas. Como por ejemplo el sacerdote. 24/7. No me responde el teléfono. ¿Qué problema, caramba? El sacerdote tiene que estar 24/7. Está molesto conmigo. Hemos deshumanizado la figura del sacerdote. Hemos deshumanizado la figura de los matrimonios. Yo, cuando suelo ir a una charla de novios y los veo muy amorosos, digo, aquí pasa algo. ¿No? Una vez fui por allá a una charla y, pues bueno, yo escuché como una hora y no bien, todo era perfecto, ¿no? Yo decía, caramba, pero aquí no, esto no puede ser así tan perfecto. Algo, así sea mínimo, tiene que estar ahí, ¿no? Nada es perfecto, la perfección está en el cielo. Y muchas veces nosotros deshumanizamos al sacerdote, deshumanizamos los matrimonios, deshumanizamos a las religiosas y no. Somos humanos queriendo responder generosamente a Dios. ¿Bien? Y por eso la necesidad de nosotros redescubrir espacios, redescubrir lo que la Iglesia nos enseña. Y es un documento de 1965. ¿Y cuántos es la primera vez que lo ven hoy? 3, 4, bueno, en fin, ¿no? 5. Y es un documento que tiene más de 60 años, ¿no? Redescubrirnos para nosotros poder extender el reino de los cielos y ser partícipes de esto, para lo cual nos hemos preparado durante este espacio de tiempo en la escuela de animación bíblica de la pastoral vocacional. Bueno, de lo bueno poco, así que yo creo que hasta aquí llega el tema. Bien, no sé si abrimos un espacio de preguntas para poder comprender algo que deseen saber. No importa que esté fuera del tema, pues lo podemos compartir en estos próximos 15 minutos. ¿O todo está claro como el agua del río Todos? El nombre del santo es San Bernardo. No estoy seguro si es de Claraván, pero es San Bernardo. Yo le coloqué San Leonardo. No, todavía. Casi. Ni poco. No, ni poco. No, muy humanos todavía, muy humanos y un poquito divinos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Queda claro el tema de la repercusión de la pastoral vocacional? Hagamos un recuento de lo que vimos al principio. Voy a usar el material que tiene introducido. Al principio leíamos un mensaje del Santo Padre Francisco a los participantes del Congreso Internacional Pastoral Vocacional y Vida Consagrada. Decíamos que las convicciones fundamentales sobre la pastoral vocacional eran tener una pastoral vocacional integrada, que tuviera un vínculo indisoluble con la pastoral juvenil, bien, y que donde tuviera primacía la oración. Luego hablábamos de los desafíos claves para la pastoral vocacional. ¿Cuáles eran? 3, muy precisos. 1, confianza. 2, lucidez. 3, convicción. Luego hablábamos de unas características para que la propuesta vocacional fuera atractiva para los jóvenes. ¿Cuáles eran? Diferenciada, narrativa, eclesial, evangélica y comprometida. ¿Con quién? ¿Comprometida con quién? Con el Evangelio. Luego, que fuera una pastoral vocacional también acompañada, que fuera perseverante y que tuviera una dimensión juvenil, ¿no? Llena de Dios, que transmitiera a Dios. Y luego teníamos 2 desafíos, o bueno, un desafío y una esperanza. El desafío, saber que no había respuestas mágicas, ¿no? Sino que se necesita una conversión pastoral de las estructuras. Y luego que necesitábamos romper los miedos y actuar, poner manos a la obra
para anunciar el Evangelio de la vocación. Terminado en la reflexión del mensaje del Santo Padre a los participantes del Congreso Internacional sobre la pastoral vocacional, nos internamos a estudiar el tema de la actividad misionera de la Iglesia. ¿Cómo se llama el documento que trata la actividad misionera de la Iglesia? ¿Del Concilio Vaticano II? Bueno, pero eso dígalo con ánimo. A ver, ¿cómo se llama? Allentes. Muy bien. Allentes. Bien. Donde se recalca que la Iglesia es misionera por naturaleza. Y ojalá eso ustedes lo graben en sus mentes, en sus corazones, lo escriban y lo peguen allá en la nevera. La Iglesia es misionera por su propia naturaleza. Allentes 2. Cuando un laico se graba las cosas así de memoria y va a una charla y lo dice, ¿no? Bueno, eso lo dice Allentes 2, eso suena tan bonito. Alguno quizá no sabe lo que digo, pero suena muy bonito. Grábese, ¿no? Allentes 2. La Iglesia es misionera por naturaleza. Allá en la parroquia lo hicimos con el lema uno de los lemas el año jubilar, la esperanza no defrauda. Y le repetíamos constantemente a la gente que pudiera hacer vivo esto en medio de los suyos. Romanos 5:5. La esperanza no defrauda. ¿Bien? La Iglesia es misionera por naturaleza. Allentes 2. Ya por lo menos vivo que la enseñanza sirvió. Muy bien. Vimos el fundamento teológico. La Iglesia es sacramento universal de salvación, pero también es un sacramento de misionero, de misión. Vimos los principios claves de las Allentes y su repercusión en la pastoral vocacional, ¿no? La universalidad de la misión y de la vocación. Luego, ¿cuál era su implicación en la pastoral vocacional? El testimonio de vida como primer anuncio. Luego, la encarnación y la adaptación cultural. Luego, la promoción de la iglesia particular, la iglesia local y las vocaciones nativas, de manera que sigamos aquí evangelizando los unos a los otros. Luego vimos los desafíos para tener una pastoral vocacional intrínsecamente misionera. Despertar la conciencia bautismal de cada uno, cultivar la cultura vocacional, valga ahí ¿no? Cultura, cultivar, favorecer el discernimiento personal, promover las vocaciones adyentes, bien, y luego integrar la pastoral juvenil y vocacional para seguir extendiendo el reino de los cielos. Fíjense que la conclusión era esta: servir a la misión universal de la Iglesia, suscitando en cada bautizado la conciencia de su llamada personal a la santidad y a la evangelización, porque toda la Iglesia por naturaleza es misionera. Bueno, ¿alguna pregunta? Si no hay preguntas, o todo quedó muy claro o no se entendió nada. Padre, una pregunta. Siempre hay alguno que salga ahí. Cuando usted tocó el tema de que la iglesia está estancada, que seguimos evangelizando desde hace 20 años atrás, que tenemos la misma cultura de evangelizar desde 20 años, ¿dónde queda entonces el tema de la iglesia en salida? Muy bien. Ciertamente decía un sacerdote, ¿no? Mucha gente cita al Papa, pero muy poca gente lee al Papa, ¿no? Hace algún tiempo atrás, cuando el Santo Padre Francisco nos habló de la iglesia en salida, todos hablamos de la iglesia en salida, pero leíamos bastante de la iglesia en salida. Ahora el tópico es sinodalidad. Todo el mundo habla de la sinodalidad, pero
bueno, no entremos En en detalle. detalles, ¿no? Poco se vive. La iglesia en salida es un tópico interesantísimo, desarrollado e impulsado por el Papa Francisco. Pero muchas veces queda el concepto abstracto. El Papa hablaba, por ejemplo, de la organización de las periferias, y a nosotros, los sacerdotes, nos decía la necesidad de no permanecer encerrados en las sacristías. ¿Bien? Y ciertamente que la iglesia en salida es una respuesta urgente, pero no del todo desarrollada. Todavía tenemos espacios donde no llegamos. Hay espacios en los que, por diversas razones, a veces ajenas, otras veces no llegamos nosotros a evangelizar. A mí me alarma, por ejemplo, a veces cuando uno va a algunas instituciones, incluso católicas, y no encontramos a Dios. Vamos a algunos barrios en nuestras comunidades. Qué difícil ha sido generar el proyecto de las comunidades eclesiales de base, ¿no? Muchas veces falta de compromiso. La gente no quiere comprometerse, ¿no? Qué difícil ha sido, por ejemplo, cimentar el hecho de las escuelas diocesanas del Ángelus. Recursos, hay muchos recursos. Esta diócesis es abundante en formación, pero muchas veces pasar de la formación al compromiso es una tarea difícil. Sin embargo, queda el desafío es nuestro, ¿no? Asumir esa tarea. ¿Cómo estamos ahora tratando el tema de la inteligencia artificial? ¿Qué es real, qué no es real? ¿Cómo estamos nosotros haciendo discernimiento de estas nuevas tendencias? ¿No? Fíjense, seguimos grabando. ¿Sí? Ponle pausa para hacer un comentario.